Buenas noches, compañeros y maestra. Bueno, yo les voy a explicar cómo monto mi ofrenda, ¿vale? ¿Qué se necesita en una ofrenda principalmente? En una ofrenda lo que ocupamos principalmente son veladoras, por ejemplo, agua, calaveritas de chocolate y flores. Yo les voy a explicar en este momento el para qué es cada de las cosas. La veladora principalmente las ocupamos para guiar su camino de los difuntos, para que puedan, por así decirlo, encuentren la ofrenda. Las calaveritas de chocolate se ponen en referencia al difunto como en forma de su presencia. El tequila es más que nada por gusto, dependiendo, por así decirlo, para saciar su sed. Las flores se ponen por el tema aromático. El agua, aquí tenemos agua, lo cual es para saciar su sed durante el largo camino que tienen. O sea, Ya. vale, entonces ahorita acompáñenme a poner lo que son las flores en mi ofrenda que ya está un poco premontada, ¿vale? Acá, acá. Es muy importante, no deben de faltar las velas para que podamos iluminar precisamente el camino de nuestros familiares o difuntos para que ellos puedan llegar a nuestra ofrenda. Ya, pausa. No, ya. También algo que yo pongo en mi ofrenda son animalitos. ¿Por qué? Porque en la cultura mexicana los animales, principalmente los perros, se catalogan como guías espirituales, lo cual lo podemos ver reflejado en la película de Coco, lo cual Dante, el perro del niño Miguel, es la guía espiritual de Miguel hacia el camino de los, por así decirlo, de los muertitos. Es una, bueno, es una buena forma de honrar a nuestras mascotas, ya que ellos nos ayudan a cruzar el puente sin necesidad de, por así decirlo, de pagar como en otras tradiciones que se les paga al balsero, que también es una tradición mexicana. En México, este perrito principalmente es un xoloscuincle. Su, por así decirlo, su dios, como lo podemos encontrar representado, es el dios Xolotl, el cual gobernó en Tenayuca. Este perrito principalmente, el xoloscuincle, es un perro guía espiritual. Ya. No. Vale, ahora pasamos con el tema de la comida. Principalmente, algo que caracteriza a estas fechas o un pan tradicional de la fecha es el pan de muerto. ¿Qué significa el pan de muerto? Anteriormente se creía que el pan de muerto se hacía con las cenizas de los difuntitos. Cuando un difuntito fallecía, molían sus huesitos y lo aventaban junto a la harina del pan para crear el pan de muerto. De ahí nace el nombre. Pero ¿qué representa el pan de muerto en sí? Bueno, el pan de muerto lo que representa, estas líneas que vemos son los huesitos del difunto y esta, bueno, aquí debe de llevar una bolita, lo cual representa el cráneo del difunto. Por eso es importante poner comida en la ofrenda, ya sea del gusto de nuestro familiar. Por ejemplo, aquí yo voy a poner una coca y un café, lo cual son creencias de cual cuando llegan ellos coman en nuestra ofrenda para que sacien su hambre durante todo el trayecto que recorrieron. Como dato importante también en la ofrenda podemos encontrar los 4 elementos de la tierra, lo que es agua, tierra, aire y fuego. Lo cual, algo muy importante, ¿cómo identificamos que hay aire en la ofrenda? Bueno, con el papel picado que tenemos precisamente es lo que hace que se represente lo que es el aire en nuestra ofrenda. Las velas representan el fuego, el agua que se les pone a nuestros difuntos y... Sí. Uno. En nuestras ofrendas es principal o esencial que pongamos sal, porque la sal lo que hace es purificar el alma de los muertitos que van llegando para que entre comillas no se vuelvan malos. También algo muy importante que tenemos en la ofrenda, bueno, aquí mi ofrenda es de un piso, pero hay ofrendas que son de 2, 3, hasta 7 pisos. Cada piso representa algo. El primer piso representa la tierra, segundo piso representa lo que es la muerte, y en dados casos, que es el tercer piso, por así decirlo, ya es llamado el infierno. Con tal en el caso de las pirámides de 7 pisos, son los 7 niveles que tienen que atravesar las almas para llegar hasta el Mictlán. El Mictlán es un lugar donde los aztecas creían que llegaban las almas de los difuntos, los cuales de ahí se decidía qué se iba a hacer con ellos, si iban a ser mandados al infierno o iban a ser destinados al cielo.
Aquí tenemos en este momento lo que es copal. ¿Para qué sirve el copal? Bueno, el copal en la cultura azteca se creía que era principalmente para purificar el alma y el cuerpo. Es como un tipo de incienso el cual libera un aroma que es purificante. Ellos lo ponían en práctica en sus teocalis, lo cual son como casitas para ellos. Esto representaba pureza para que no tuvieran seres malignos en su casa y ellos estuvieran limpios de su conciencia y alma. El colibrí principalmente también lo podemos encontrar en ofrendas. Esto entra también en nuestra mitología. ¿Por qué? Porque el colibrí se creía que era un ave espiritual, lo cual hacía que representara a las almas de nuestros difuntos como símbolo de que representaban que ellos estaban en paz del otro mundo. También de este lado tenemos lo que es una cruz. ¿Qué representa una cruz? Bueno, la cruz se pone en la ofrenda porque representa los 4 puntos cardinales: norte, este, oeste y sur. 1, Por lo general yo también en mi ofrenda, o bueno, mi familia y yo en mi ofrenda acostumbramos poner esta figurita. ¿Esta figurita quién es? Bueno, él es Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el infierno. Él gobierna lo que es el Mictlán y también es el dios de la guerra. Principalmente lo podemos encontrar como el dios de la guerra en varias culturas. Pero en los aztecas siempre hay una confusión. ¿Por qué? Porque su dios de la guerra y de la vida es Quetzalcóatl. Pero aquí Huitzilopochtli, así como lo pueden ver, está representado como el dios de la guerra y el inframundo, o sea, el dios del Mictlán. Ahora yo les voy a hablar sobre de quién estoy caracterizado principalmente por el bigotito. Bueno, yo me caractericé sobre Pancho Villa, pero para empezar, ¿quién fue Pancho Villa? Bueno, Pancho Villa fue un revolucionario durante la Revolución Mexicana que se dio en el lapso de 1911 a 1917. Bueno, principalmente inició en 1910. Bueno, Pancho Villa nació en el año de 1857. Después de ahí vivió con una familia de granjeros, lo cual intentaron abusar de él. Después de ahí huyó y se puso su nombre Pancho Villa en honor a su abuelito, manteniendo su apellido que es Villa. Vale, Pancho Villa, ¿quién era? Era el caudillo del sur y el Robin Hood mexicano. Porque Pancho Villa lo que hacía era robarle a los ricos para dárselo a los pobres. Durante la Revolución Mexicana, muchos pidieron que su dinero por su cabeza. Fue buscado en Estados Unidos, lo cual también se refugió en Estados Unidos. En 1910 surgió la batalla por la recuperación de Ciudad Juárez, en Chihuahua. De ahí tuvo importantes batallas, como las cuales hicieron que se escondiera en Texas, en Estados Unidos. Fue perseguido por el ejército americano. Después de ahí tenía lo que era eran como muchos, eran flotas de caballos, lo cual se caracterizaba mucho porque iban más de 100 o 150 caballos a embestir a los enemigos, lo cual causaba terror. Pancho Villa fue o es reconocido principalmente como un héroe de la Revolución Mexicana debido a todas sus acciones que hizo peleando contra el gobierno mexicano de esa época, que su presidente fue Francisco I. Madero. 1, Pancho Villa también, un dato importante o interesante que tenemos de este personaje es de que tenía un gran odio hacia los chinos, hacia la gente asiática. ¿Pero por qué? Bueno, todo esto surge porque Pancho Villa era un hombre mujeriego, a más no poder. Tuvo muchas esposas, pero entre esas esposas solo tuvo una hija, los cuales además todos sus hijos eran hombres. Su única hija fue violada y asesinada por una persona asiática de origen chino. De ahí Emiliano Zapata, que diga Pancho Villa, le agarró un coraje, lo cual hacía que fuera racista contra los chinos. De hecho, algo muy interesante es de que en una montura de sus caballos traía la cabeza del mismo chino que él mató como símbolo de trofeo y respeto.